Síntomas de las patologías. Tomar en cuenta que hay signos específicos y signos muy poco específicos, pero vamos a llevar todos estos datos a que el varón pueda llegar a tener problemas. Por lo tanto, dentro de las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a solicitar, principalmente son del eje, ¿no? Es vital que tomemos en cuenta la testosterona, la LH, FSH y ver, ¿no?, cuál está elevado, cuál está alto, tomando en cuenta la retroalimentación negativa y por lo tanto lo que va a determinar si es hipogonadismo primario o secundario, que eso es vital que tomemos en cuenta. Por lo tanto, vamos a tener una testosterona sérica disminuida si tenemos LH y FSH normal o aumentada, estamos hablando de primario, y secundario vamos a ver de que tanto las hormonas centrales como la testosterona van a estar bajas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, puede haber un déficit androgénico importante, puede haber malformaciones congénitas o defectos adquiridos, puede estar relacionado a traumas, que eso es muy frecuente, irradiación, como ya habíamos tomado en cuenta en la anterior clase, y fármacos y toxinas que también pueden estar asociados. También puede haber una resistencia a andrógenos, es decir, por mucho que se produzcan los andrógenos, no traen consigo sus acciones, no tienen funcionamiento adecuado, y también puede estar asociado a alteraciones como, por ejemplo, anorexia nerviosa, pérdida de peso, estrés, tumores a nivel hipofisiario y demás, que podemos tomar en cuenta. Por lo tanto, puede ser un montón de problemas que pueden estar relacionados a todo esto. Actualmente el estrés trae consigo con más frecuencia todo este tipo de problemas. Entonces, muy aparte de tomar en cuenta los signos y síntomas, tenemos que ver las hormonas. Es vital que solicitemos exámenes complementarios. Y por lo tanto, si hay déficit de testosterona, lo primero que se hace es dar esta misma. Cuando hay indicaciones, cuando hay micropene, cuando hay hipogonadismo, cuando hay retraso puberal, entre otros, pero hay que ver, hay que manejar con pinzas si hay antecedentes de cáncer o hay cáncer, sobre todo prostático. También hay preparaciones androgénicas en diferentes formas. Una de las más frecuentemente utilizadas son los geles, que hay que tener también cuidado porque cualquier persona o piel que esté en contacto con esa sustancia podemos elevarle la testosterona, así que hay que tener cuidado con las sábanas. Por lo tanto, la esterilidad masculina debemos saber que es la incapacidad que tiene el varón de lograr un embarazo, ¿sí? Esto debe ser manejado de forma conjunta, ¿sí? Nunca debemos manejarlo de forma aislada. Es la pareja la que está infértil, por lo tanto debemos evaluar a ambos por igual. Tenemos que valorar si hay algunas alteraciones importantes, pero tomar en cuenta sobre todo el tiempo. Cuando hay relaciones frecuentes y más de un año sin presentar embarazo, podríamos estar hablando de infertilidad. Miren estos porcentajes: el 15% de las parejas están asociadas a infertilidad, 30% de factores de predominio, el 30% masculino y el otro 30% femenino, y el restante es ambos. Así que es, en otras palabras, 50-50 el problema. Trastornos testiculares. ¿Cuáles son los principales trastornos testiculares que podrían llevar a infertilidad? La principal causa es el varicocele. ¿Sí? El varicocele, ¿cómo se lo diagnostica? Seguramente ya han llevado a neurología. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Interna? ¿Y qué se ve? Es la más frecuente que puede haber, por lo tanto debemos tomar en cuenta muy bien eso, y sobre todo deben ser tratados los pacientes que se palpa o se ven.
Otro problema es la criptorquidia, que como ya habíamos hablado, se puede asociar a patologías neoplásicas malignas y también a esterilidad o infertilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer en este tipo de pacientes? Igual que en las mujeres, se debería hacer una buena anamnesis, una historia reproductiva, porque no va a ser lo mismo de que haya tenido hijos antes o no. Función sexual, antecedentes, signos de hipoandrogenismo, utilización de medicamentos, algunas patologías como por ejemplo la diabetes, que puede estar asociada a este tipo de problemas, antecedentes familiares que también se pueden asociar, y medicación y tóxicos, ¿no? Algún medicamento que podría asociarse a problemas de fertilidad. ¿Qué opinan? Glucocorticoides, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muy aparte de todo ese historial que vamos a hacer. Deberíamos solicitar uno de los principales exámenes, que es el seminograma. Debería realizarse después de 7 días por lo menos de abstinencia. 5 a 10 ml tratar de recolectar, no siempre se recolecta, y debería haber una concentración normal de más o menos 15 millones de espermatozoides por ml. ¿Sí? Es vital que lo tomemos en cuenta, pero muy aparte de eso deberíamos también ver las hormonas del eje, mínimamente hablando. Eso nos va a dar un mejor parámetro de todo lo que tiene. Ejemplo, si tengo un problema en el espermograma o el seminograma y tengo las hormonas normales, ¿qué podrían decir? ¿Dónde está el problema? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguna idea? Hormonalmente hablando, testosterona, FSH y LH están bien, pero el seminograma está alterado. ¿Qué podría ser? ¿Dónde está el problema? Traumatismo. Testículos. El problema es el testículo, ¿no? Ahí probablemente no se esté fabricando. ¿Cuál es la causa más común de infertilidad? Que me trae consigo alteraciones de este tipo. ¿Ah? Varicocele. Piensen primero en las cosas más sencillas. Ahí está. ¿Qué debemos valorar en un seminograma? En un seminograma deberíamos valorar la cantidad. Miren en el lado izquierdo y en el lado derecho. Eso es importante. ¿Cuántos espermatozoides por ml deberíamos tener? Casi nada. 2 millones. 1 millón, no manches. ¿Cuánto? ¿Cuántos espermatozoides? 2 millones. ¿Quién la más? 5 millones, muy poco. Así no se hace nunca. 15 millones. Otro es la movilidad. La movilidad es algo importantísimo que debemos tomar en cuenta, y también la morfología. ¿Sí? Miren esa morfología. Terrible. Así que, tarde. ¿Ya estabas aquí? ¿En serio? Mira cómo te apoyan. ¿Qué pasa si no somos cosas? Otra cosa que deberíamos tomar en cuenta son los términos para manejarlos adecuadamente. Por ejemplo, aspermia, la zoospermia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la morfología está alterada, hablamos de terazospermia. Cuando hablamos de la motilidad o de la movilidad, hablamos de asterospermia. ¿Sí? Así que son términos que deberíamos empezar a manejar, pero principalmente los 3 parámetros que debemos tomar en cuenta es la cantidad, la movilidad y la morfología. Eso es vital que tomemos en cuenta. Entonces, ¿qué estudios solicitamos? Vemos primero la parte hormonal, qué hormonas se fabrican, qué debemos hacer, qué tipo de diagnósticos. Miren las hormonas en un hipogonadismo hipogonadótropo, es decir, el problema es central. En un hipogonadismo hipergonadótropo, ¿qué significa eso? Que es primario, ¿no? El problema es testicular. Y también la resistencia a los andrógenos. Miren los exámenes. ¿Sí? Las hormonas están altas, pero pese a eso no hay un buen funcionamiento o acción, por resistencia más bien. Luego se puede hacer espermocultivo, muchas veces en infecciones urinarias.
¿En quién es? A ver, varón, 70 años, diabético. ¿Qué problema podrá tener? Si esa diabetes está mal controlada, podría tener micosis y demás, así que hay que tomar muy en cuenta la parte infecciosa también a todo nivel. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es un paciente con necrosis? ¿Necrosis? Ajá. Sí, pero eso no es tan frecuente. No, es que también aparte de la insuficiencia venosa y todo eso. ¿Ha visto un paciente así? Ah, ya. Perfecto. ¿Y cómo se asoció? Normalmente hablando con estaba. Estaba consciente, sin embargo, tenía pie diabético, su pene igual estaba destrozándose, hay insuficiencia venosa, había varices. Pero normalmente hablando de solicitar exámenes. No, ¿dónde está esa parte? La clínica. Diabetes muy mal controlada. VIH. Creo que era positivo. Yo creo que tenía algo por ahí. tenía. Creo que era todavía, ¿no? Entonces el espermograma, y si no sabemos muy bien todo esto, incluso deberíamos ver un estudio genético. Así que son varios pasos que deberíamos tomar en cuenta. Dentro del tratamiento, entonces, dar medicación. Muchas veces se puede indicar fecundación in vitro, entre otros, dependiendo también cómo está la mujer o qué vamos a hacer con todo eso, y todo esto debe ser en consenso. Hay disfunciones sexuales, donde hay pérdida de la libido, que también debemos tomar en cuenta. Insuficiencia eyaculadora, estados anorgásmicos, como también 10 a 15% de hombres, y predominio entre los 40 y 70 años. Ahí vemos algunas imágenes de la flacidez y de la erección, que también deberíamos tomar en cuenta. Y sobre todo este problema se asocia a problemas vasculares y diabéticos, ¿sí?, que debemos tomar en cuenta. La famosa pastillita azul, que puede ayudar en estos casos, y también hay otros mejores tratamientos en relación al líbido del varón. Por lo tanto, se pueden tomar en cuenta esto dependiendo la causa también. Luego hay otros métodos también, como inyecciones intracavernosas, entre otras, o colocación de bombas, prótesis y demás, que pueden ayudar de cierta forma a la erección, pero hay que ver la parte vascular y todo lo que se asocia a ella. Y como hemos visto, hay problemas en diabetes, sobre todo en este sentido. Hay una escalada de terapias que debemos realizar en estos pacientes, por ejemplo, la corrección de la causa subyacente y el estilo de vida, y vamos progresando a medida que vamos avanzando con el manejo del estrés oxidativo, y también al final vamos a ver si reemplazamos o no con hormonas para poder ayudar a los pacientes. Por lo tanto, no siempre vamos a lograr serios problemas. Y algo importante que debemos tomar en cuenta es la parte emocional. Es la parte emocional. La parte emocional en el varón, cuando le toca, es muy fuerte, así que hay que también valorar ese punto de vista en relación a la infertilidad. Por lo tanto, puede haber un manejo quirúrgico, dependiendo del caso, por ejemplo, la leucemia, y un manejo hormonal en relación al déficit de alguna hormona que vayan a tener. Y por lo tanto, también el tratamiento antimicrobiano que deberíamos lograr. Es un conjunto de cosas que debemos tomar en cuenta. Ahora vamos a ver la parte femenina. Habíamos visto los testículos, los ovarios son lo mismo. Son órganos muy vascularizados que tienen una serie de diferentes células que van a estar en constante movimiento. Es importante saber con cuántos ovocitos nacemos, al llegar a la pubertad, a cuántos disminuyen, y a medida que va presentando menstruaciones, a cuánto va disminuyendo aún más. Y otro dato importante, el hecho de que haya síndrome de ovario poliquístico y demás, la predisposición a tener un número relativamente normal de folículos cada vez va a ser siendo menos. Por lo tanto, el tratamiento debe ser lo más precoz posible para evitar futuros problemas, sobre todo de reproducción y de fabricación de hormonas, ¿no? Si se dan cuenta, en el perfil hormonal, aquí vemos
Miren cómo es el desastre hormonal en una mujer. Sube, baja, parece una montaña rusa en relación a todas las hormonas y está en relación a todo el ciclo menstrual. Si normalmente es así, cuando hay patología, cuando hay alteraciones en la subida y bajada de las hormonas, esto puede traer mayores consecuencias emocionales y demás cosas. Por lo tanto, debemos pensar también en todas las fases del folículo y hasta que llegue al cuerpo lúteo y demás. Todas estas fases son vitales en la relación con las hormonas. Aquí está la menstruación y miren, por ejemplo, la progesterona es una de las fases que permite, por ejemplo, el embarazo. Cuando la mujer está embarazada, una de las hormonas que más alta está y mantiene el tejido endometrial lo mejor posible es la progesterona. Por lo tanto, debemos vigilar con mayor certeza todo eso. Ahí están los tiempos que deberíamos tomar en cuenta en cuanto a ovulación y la formación de estos cuerpos y demás. Otro detalle importante, a veces creemos que cuando una mujer llega a la menopausia ya esos ovarios no funcionan. Todavía están funcionando, pero en mucho menor medida que cuando presentaba todavía menstruaciones. Así que es vital que tomemos eso en cuenta. Aquí vemos varias acciones de una de las hormonas principales de las mujeres, donde vemos un efecto somático, ¿sí? Efectos en los genitales femeninos, efectos en las mamas, en la parte vascular. Algo importante que creo que ya lo habíamos mencionado es que cuando una mujer también llega a la menopausia, el riesgo cardiovascular aumenta exponencialmente. Y ese es un detalle que deberíamos tomarlo muy en cuenta. La cantidad de infartos en mujeres postmenopáusicas es mayor, va aumentando y se va nivelando con el varón, así que es justamente por el déficit de estradiol. Eso nos lleva a hablar de que o mencionar de que cuando tenemos estos problemas de déficit hormonales en postmenopáusicas, dependiendo de la razón, no nos limitemos a dejar de utilizar el fármaco. Deberíamos utilizar el medicamento, ¿sí? No nos limitaremos a eso porque, a ver, yo les pongo a la balanza. Hay más posibilidad de tener mujeres con cáncer o que fallezcan mujeres con cáncer o tener mujeres con riesgo cardiovascular. ¿Cuál es más frecuente? Definitivamente el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, esto no debería limitar la utilización de hormonas femeninas en algunas pacientes. El metabolismo de los lípidos, otra cosa importante, cuando una mujer está embarazada, los lípidos también se elevan y es por las razones de que las hormonas sexuales también están alteradas, alteraciones del sistema nervioso central también van a haber y otros temas en relación al hígado, entre otros, ¿sí? Así que hay un montón de cosas. El hueso también es vital que lo tomemos en cuenta en relación a estos pacientes. Entonces, algo importante que debemos mencionar es la división del huevo u ovocito y toda la secuencia que vamos a tener desde que nacen las mujeres hasta que tienen la menarca, que es importante, y toda la secuencia para comenzar a formar el ovocito que va a ser el principal gameto que se va a unir con el espermatozoide para la reproducción. Por lo tanto, debemos recordar todos estos detalles y saber en qué parte se fabrican las hormonas y demás. Tenemos una médula y una corteza que debemos tomar en cuenta. En relación al ovocito, debemos saber el tamaño y debemos saber que constantemente se están produciendo. ¿Cómo valorarían este ovario? ¿Cómo sabrían cómo está funcionando? Un método sencillo, ¿cuál sería? ¿Cómo? La ecografía nos puede permitir saber cómo está funcionando eso a simple vista, ¿sí? Miren esta imagen del ovario, las diferentes fases, desde un folículo primario, secundario, hasta llegar a un cuerpo lúteo, un cuerpo albíceps y demás. Y debemos recordar esto, ¿no? Que la LH va a actuar en la teca,
La LH va a permitir la estimulación o fabricación de las hormonas esteroideas, y también la FSH, que va a ir a actuar en las células de la granulosa, donde va a permitir la formación de estos ovocitos o de los gametos femeninos. Así que esto también es primordial que lo tomemos en cuenta, porque puede haber solo alteración del FSH o solo alteración de la LH. ¿Qué más? También deberíamos ver los cambios físicos de la pubertad, que en la mujer es mucho más precoz que en el varón. Debemos tomar en cuenta también si existe retroalimentación negativa o no, y esto va a permitir que podamos determinar el tiempo o edad de la pubertad. ¿Cuándo empieza la pubertad en la mujer? ¿Saben cómo empieza la pubertad? ¿Cómo sabemos de que, no, aquí ya está comenzando la pubertad? ¿Menstruación? ¿Será la menstruación? ¿Qué dicen? Telarca. La telarca es el final de la pubertad, es la menarca. El final de la pubertad es la menarca. Sí, eso es importante que tomemos en cuenta. Ahora, hay muchas patologías que pueden alterar toda esta secuencia, o empezar la telarca y nunca aparecer la menarca. Es importante también mencionar eso. Esto también es importante, los factores que pueden comprometer esto. Por ejemplo, si se dan cuenta, los que viven en altura tardan un poquito más en desarrollarse. Eso no significa que no se desarrollen, pero tardan un poquito más. Por lo tanto, hay factores socioeconómicos, ambientales, físicos y demás, incluso emocionales, que pueden traer consigo estas alteraciones. Por ejemplo, la violencia puede ser un factor de que no venga o no haya el cierre de la pubertad y demás. Son pequeñas cosas que debemos tomar en cuenta. Seguramente en pediatría han visto los gráficos. ¿Hasta qué edad es pediatría? ¿Qué libro se llevan en pediatría? ¿Nelson? Pero Tata Nelson hizo hasta los 17, ¿no? Así que debemos tomar muy en cuenta esos pequeños detalles. Pues me engancho. Entonces, ahí vemos importante que la menarca es el final del desarrollo puberal y la telarca es el inicio de la pubertad. Esto generalmente se da entre los 7 a 12 años, que debemos tomar en cuenta, y de los varones se retrasa 1 a 2 años por lo menos. ¿Sí? El resto de datos se van desarrollando en medio. Otro dato importante es la diferencia entre varones y mujeres. La edad es vital, que debemos tomar en cuenta, y que ya van desarrollando órganos diferentes y por lo tanto ya se van diferenciando con mayor predisposición. La distribución grasa también es importante. Debemos tomar en cuenta la distribución centrípeto-centrífuga o ginecoide y androide, que ya conocemos, porque esto también va a marcar un punto de lanza para la diferenciación entre ambos. Los cambios hormonales, no olvidar el eje, que es vital. Si yo les digo cuál es el eje gonadótropo, ¿qué me dirían? Eje gonadótropo. Eje gonadótropo. Mar. En el hipotálamo, la hormona liberadora de Hipófisis. Manche, güey. Anímate, güey. Hipotálamo, CDH es hormona liberadora de corticotropina, que es del eje corticótropo, el sistema del cuerpo. GnRH, ¿no? Es hormona liberadora de gonadotropina. Hipófisis. Y ovarios. ¿Ovarios qué? Pero ovarios. En la teca, ¿cuál funciona? LH. ¿Fabricando qué? Permitiendo la formación de estrógenos.
El FC del chelone en la granulosa, permitiendo la formación de ovocitos. No se olviden, tal vez haya preguntas del examen ambiental. Cuidado que no estén diciendo cosas malvadas, paseo odiado, hígado odiado. Entonces debo aprender estos términos, pubertad precoz. Hay que tener mucho cuidado con estos términos porque a veces cualquier dato de que se adelante el problema ya estamos diciendo que es esto, o retraso puberal. Más frecuentemente hacemos mal diagnóstico del retraso puberal. Seamos un poquito pacientes, no nos emocionaremos, tomaremos en cuenta muy bien todo eso y también debemos ver el desarrollo heterosexual, ¿no? Entonces debo realizar un diagnóstico diferencial tomando en cuenta un seguimiento importante. Y miren, la frecuencia de alteraciones entre mujeres y varones es mucho más frecuente en mujeres. La pubertad precoz es definitivamente por excelencia de las mujeres, pero sin olvidar de los varones. Por lo tanto, los tiempos, la edad es vital en ambos sexos. Entonces, no es sencillo el diagnóstico, muchas veces. Hay algunos criterios que debemos tomar en cuenta cuando veamos este tipo de pacientes. Por ejemplo, miren, aquí hay criterios clínicos, por ejemplo, progresión a través de estadios puberales, velocidad de crecimiento, edad ósea, que también es importante, a veces es necesario solicitar una radiografía, revisión de la talla, problemas ecográficos, hormonas no deben faltar y la relación entre una pubertad precoz verdadera con una telarca prematura aislada. Muchas veces hay telarca, pero se retrasa el problema. No hay que emocionarse en dar hormonas y demás. Hay patologías también que pueden asociarse a todo esto y muchas veces están relacionadas a las manchitas café con leche, ¿no? Que habría que vigilar. Entonces hay que determinar si hay algún problema de hemorragia vaginal, que también desde el punto de vista legal debemos tomarlo en cuenta, ir vigilando también el tema legal, porque no siempre cualquier sangrado va a ser sinónimo del menarca y demás. Hay que tomar muy en cuenta todo eso y manejar con pinzas aquello. Seguro en medicina legal están llevando todo eso. Hay pruebas diagnósticas que debemos tomar en cuenta, por lo tanto las hormonas del eje no deben faltar. No deben faltar, y también de la glándula suprarrenal. Pruebas complementarias, principalmente ecografía. Y el tratamiento que debemos hacer, muchas veces damos hormonas solamente porque está baja. Lo que debemos valorar es la talla, ¿sí? Debemos valorar el grado de desarrollo que ha tenido la persona para ayudar en ese sentido, no tanto para normalizar la hormona, sino queremos que llegue a una talla normal y demás. Como han visto, la hormona sexual femenina tiene que ver con muchas acciones, por lo tanto ese es el fin, no solamente llegar a la normalidad en relación al valor hormonal. El retraso puberal es mucho más frecuente de lo que parece, pero debemos tomar en cuenta de que tenemos que ser más cautos al diagnosticarla y al proceder en cuanto a medicación se refiere. Miren las principales patologías crónicas que van a estar asociadas a un retraso puberal. Miren, por ejemplo, enfermedades hematológicas. La anemia es algo muy frecuente. Dentro de las endocrinopatías, el hipotiroidismo es una de las más frecuentes. Esto es vital. Los trastornos alimentarios, deberíamos tomar en cuenta eso. Pacientes desnutridos no van a desarrollarse adecuadamente desde el punto de vista sexual, por lo tanto debemos valorar también el componente nutricional, que seguramente ya lo saben muy bien en cuanto a pediatría se refiere. Un asma crónico también puede estar asociado a este tipo de problemas. El problema respiratorio es vital. ¿Se acuerdan de esta competidora o competidor? Tenía un problema de elevación de testosterona, y como habíamos visto en la anterior clase, el aumento de testosterona hace de que tenga mayor masa muscular y otros factores también importantes, y por lo tanto tiene mayor
tiene una diferencia importante con la musculatura de las mujeres, así que podríamos estar hablando de ventaja deportiva, ¿no? Así que hay que valorar todo esto. El tema que deberíamos prestar un poquito más de atención, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora nos acabamos? Un tema que debemos tomar en cuenta es el síndrome de ovario poliquístico. Yo voy a retroceder un poquito para preguntarles qué es. Ya hemos tenido un TikTok interesante el día sobre el síndrome del ovario poliquístico. Creo que nos ha dicho un buen resumen de todo lo que hemos hablado. Y nuevamente valorar a todos los que han presentado sus TikToks. Espero que los demás ya se pongan después de los exámenes a tono para sus exámenes finales, ¿no? Y me alegra mucho que estén presentando. Yo pensé que les iban a hacer rogar más. No. Vamos, ¿qué dicen? Síndrome de ovario poliquístico. Seguramente han visto alguna paciente con síndrome de ovario poliquístico, o algunas de ustedes tal vez tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué dicen? Es una patología infradiagnosticada. Si no le damos la importancia necesaria, constantemente vemos en la consulta mujeres, le preguntamos como están en edad fértil, último periodo, ay, ¿cuándo era? Habiendo aplicaciones ya en los celulares. El otro día, ¿saben qué me han respondido? Pero no quiero embarazarme, eso solo es para el embarazo. No es así. No es así. Yo les pregunto, por ejemplo, si hormonalmente hablando estamos alteradas, ¿cómo funcionarán? ¿Funcionarán bien? Solamente cuando están ovulando o cuando están menstruando, seguramente muchas de ustedes emocionalmente hablando no están en sus cabales, ¿o sí? No, ¿verdad? O es como cualquier cosa. En algunas sí, pero creo que la mayoría emocionalmente hablando están más sensibles y demás cosas. Así que es importante dar un estudio adecuado sobre todos estos temas y valorar eso. Es decir, por ejemplo, yo como mujer, yo como profesional mujer, ¿cómo le voy a exigir a una mujer de que se controle con el celular si yo no me estoy controlando? Así que si no lo están haciendo, sería prudente que comiencen a controlarse de esa forma. ¿Sí? Es vital que tomemos eso en cuenta. ¿Sí? Son pequeños detalles que nos podría ayudar grandemente a mejorar todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo han visto eso? ¿Qué es para ustedes? A veces creemos de que el síndrome de ovario poliquístico es sinónimo también de metformina. Lo único que damos es metformina. Y no es así. Es más complicado de lo que parece. Es más o menos, a ver, lo voy a resumir en esto. Imagínense una maraña de cables que están perfectamente rectos, suben, bajan, perfecto, llegan de un extremo a otro. Pero pasa algo que todo se vuelve loco y no sabes por dónde va cada cable. Eso es lo que pasa en el síndrome de ovario poliquístico. Comienza a funcionar mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ordenar esos cables. Hay muchas formas de ordenar esos cables. No es sencillo. No todos logran ordenar completamente los cables. Pero necesitamos hacer eso, y eso muchas veces se logra con un reseteo de todo. ¿Sí? O cuando su máquina de computadora está con virus, ¿no? ¿Cómo funciona? Algunos de ustedes les ha entrado virus a una máquina. Quieren abrir algo, no pueden, y demás cosas, ¿verdad? Quieren abrir un archivo y no pueden, así que tienen que resetear la máquina para que pueda funcionar. Lo mismo pasa en el síndrome de ovario poliquístico. Así que demos la importancia necesaria a este tipo de problemas. Nadie me ha dicho nada. ¿Y qué es pues síndrome de ovario poliquístico? Sí, es mucho más común de lo que parece. Hay 5 a 10% de las mujeres en edad reproductiva, pero diagnosticadas.
hay un montón por debajo que no están diagnosticadas. Hay una predisposición genética, sí, es decir, si una mamá tuvo SOP, probablemente la hija tenga, la nieta tenga y demás. Otro dato importante, ver los ciclos rápidos, ver cómo está funcionando la hormona liberadora de gonadotropina, ver cómo están las hormonas centrales, la LH generalmente está más elevada y la FSH está disminuida. Hay aumento de la producción androgénica, por lo tanto esta producción androgénica ¿dónde se da? En la glándula suprarrenal, y hay un deterioro del folículo ovárico, es decir, hay una eliminación o mal uso del folículo, ¿sí? Y eso nos lleva a menor predisposición a embarazarnos. Bueno, tienen mayor predisposición a embarazarse, no yo. Resistencia, dale con eso, ¿no? Tengo que empezar a expresarme mejor. Resistencia a la insulina, hay hiperinsulinemia, hay aumento de la insulina, hay aumento de la producción androgénica, disminución de la producción de beta-HCG, testosterona libre también va a estar, la proteína va a estar alterada, problemas de carbohidratos, lípidos y proteínas también va a estar alterada. Una mujer con SOP está como ese útero, estresada, irritable y demás. Así que debemos tomar en cuenta varios problemas, no solamente a nivel ovárico, sino también a otros niveles. El SOP tiene varios, y algo importante también que quiero que tomen en cuenta son los porcentajes, estos porcentajes de sintomatología. No todos los pacientes son obesos o con sobrepeso, no todos los pacientes tienen obesidad, no todas las pacientes tienen vello o, ¿cómo dijeron? Hirsutismo, ¿no? No todos tienen sangrado irregular, no todas tienen alteración en el periodo, no todas tienen ciclos irregulares, así que debemos tomar todo eso en cuenta. El humor, ¿cómo está el humor? ¡Au! El humor, ¿cómo está? Es un desastre, no se entiende bien el mismo, el acné y demás. Hay diferentes clasificaciones que ahorita vamos a ver. Miren cómo están las hormonas en un SOP a la derecha y en un no SOP a la izquierda. ¿Sí? Las hormonas están completamente planas, alteradas, ya sea arriba o abajo, pero no hay adecuada formación de los folículos. Esto está relacionado a la infertilidad también, por lo tanto, este gráfico me parece importantísimo que se lo lleven a casa. Mujeres menos de 35 años que quieran embarazarse, todavía podemos esperar un tiempo para evaluar si realmente hay alguna alteración. Mujeres mayor a 35 con evaluación mayor a los 6 meses, ya deberíamos empezar a valorar. Pero cuando tengan mujeres mayores a 40 años, el tratamiento y el manejo debe ser inmediato, no pueden esperar. Creo que tengo una diapositiva interesante sobre eso. Por lo tanto, la evaluación debe ser inmediata. Debo empezar a vigilar patologías, a vigilar si es SOP o si tiene algún otro dato. Miren las causas asociadas a SOP. Dentro de las causas que están relacionadas al ovario, el 70% es SOP, síndrome de ovario poliquístico. La otra causa de infertilidad en un pequeño porcentaje es la infertilidad masculina, la otra es enfermedades tubáricas, a veces malas ligaduras y demás, y otras clasificaciones inexplicables. Así que es vital que tomemos en cuenta el SOP como algo importante en relación a la infertilidad. Por lo tanto, deberíamos ver varios exámenes, dentro de ellos deberíamos hacer una evaluación bioquímica, ver la fase folicular temprana, generalmente deberíamos solicitar en ese tiempo o evaluar según el momento o el tiempo en el cual se solicite la hormona. Debemos tener mucha precisión en eso, porque si la paciente no sabe en qué momento del periodo menstrual le han tomado la muestra, peor todavía, así que deberíamos registrar todo eso. El bioquímico también debería ser. Deberíamos pensar en solicitar la hormona antimioleriana. Actualmente es uno de los laboratorios que más deberíamos solicitar. ¿Esto qué significa? Si alguien quiere embarazarse, deberíamos solicitar antimioleriana. Mientras más alta esté la antimioleriana, mayor cantidad de folículos tenemos.
Mientras más baja esté la anatomía meridiana, probablemente los folículos ya estén muy disminuidos. ¿Y qué es lo que le voy a decir a la paciente? Hay una muy baja probabilidad de que se pueda embarazar o tiene todavía alta probabilidad de embarazo. Hay que jugar con todo eso. Reserva ovárica, esto va de la mano con la anatomía meridiana, y también ecografía transvaginal, que sería útil, pero hay que determinar si la mujer ha tenido relaciones o no y demás para realizar una abdominal o transvaginal. Pero debemos manejar desde todo punto de vista todo eso. Entonces, el hirsutismo, como han visto, está relacionado sobre todo a un score que es el de Perryman-Gallwey, que es este. Y debemos poner números y valorar a las pacientes desde este punto de vista, ver cuánto de velocidad tiene y demás, y eso va a permitir determinar qué grado de hirsutismo tiene y por lo tanto qué grado de hiperandrogenismo también. Aquí vemos los criterios de Rotterdam, que son bastante antiguos, y miren, hay subtipos, y díganme cuál de esos subtipos no tiene poliquistosis ovárica por ecografía. ¿Hay o no hay? Es decir, ¿a qué quiero llegar? De que hay poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico sin quistes. Así que no siempre va a estar mediado por ver específicamente ovarios con quistes, sino puede ser simplemente por alteración menstrual y también por alteración de los andrógenos. Y eso es vital que tomemos en cuenta. Miren las diferentes formas de criterios que se han ido utilizando. Esta es la que hemos mencionado antes. Miren la cantidad de criterios requeridos que deberíamos tomar en cuenta. Y actualmente se está hablando de estos algoritmos donde hay ciclos irregulares en paso 1. También hay problemas clínicos y se puede diagnosticar tranquilamente el paso 2 sin signos clínicos y evaluar si hay realmente hiperandrogenismo, y el paso 3 si solo hay criterios de ecografía transvaginal y demás. Así que hay formas de diagnosticar todo esto. Miren, por ejemplo, ahí vemos los fenotipos que deberíamos tomar en cuenta para valorar este tipo de pacientes y de acuerdo a esto realizar nuestros exámenes. Por ejemplo, miren, aquí hay hiperandrogenismo sin alteraciones, por ejemplo, metabólicas, y eso también es vital que tomemos en cuenta. Por eso les decía, no todo SOP está relacionado a alteraciones de resistencia a la insulina. Esta clasificación me parece ideal, quisiera que la evalúen adecuadamente. Ahí están los subtipos que vamos a tener, ¿sí? Hay diferentes subtipos, por ejemplo el hiperandrogenismo, que está marcado principalmente por hirsutismo, la parte metabólica, la parte de altos conteos de SHBG, y finalmente la parte reproductiva, que va a estar alterada sobre todo con hormonas asociadas a la parte central. Y miren, hay un motor patológico, hay riesgo metabólico a largo plazo, que eso ya lo hemos mencionado. El hecho de tener este tipo de problemas predispone a riesgo cardiovascular. También hay un riesgo reproductivo que no es un dato menor, que debemos valorar cuando veamos un paciente con SOP. Deberíamos preguntar siempre, ¿quiere embarazarse o no? Porque eso también va a determinar el grado de acción. Y la probabilidad de remisión. Miren, la probabilidad de remisión en este problema es bajísima, ¿sí? La probabilidad de remisión es nula. Por lo tanto, no todas las pacientes con SOP pueden tener este tipo de cosas. ¿Cómo se resume el tratamiento? Creo que este gráfico también está muy bien marcado y está en relación a los fenotipos y subtipos que vamos a ver. Cambios en el estilo de vida. Lo más importante en cualquier SOP, sobre todo que esté asociado a problemas del metabolismo, debe ser bajar de peso. Eso es vital. Supresión ovárica. No todos los pacientes van a necesitar supresión, pero la mayoría sí, con principalmente anticonceptivos orales o antiandrogénicos como el acetato de cetoterona, que es un fármaco muy utilizado en este tipo de pacientes, sobre todo que tienen mucho hirsutismo. Bloqueantes
de los receptores androgénicos como espironolactona, que es uno de los más utilizados. Es decir, esto está actuando a nivel suprarrenal, ¿sí? Y es muy útil en estos pacientes. Hay el insulino sensibilizador, sobre todo en los pacientes que tienen problemas metabólicos, que tienen resistencia a la insulina, que también es un factor importante en este tipo de pacientes. Pacientes que tienen problemas de hiperandrogenismo en relación a la 5-alfa reductasa, por lo tanto se puede utilizar el finasteride e inducción de la ovulación. Es vital que también pensemos en inducción de la ovulación. Por ejemplo, si hay una paciente con SOP que quiere embarazarse, ¿qué utilizaría? Podríamos utilizar clomifeno o letrozol, ¿sí? ¿El letrozol en qué otros pacientes utilizan, por ejemplo? ¿Ah? Entonces, dentro de los objetivos, ¿cuáles van a estar? Contrarrestar la secreción y acción de los andrógenos. Eso es vital porque muchos de los síntomas van a estar asociados a ese hiperandrogenismo. Proteger el endometrio para que pueda reproducirse. Mejor estatus metabólico porque estos pacientes se asocian a azúcares altos y mejorar la fertilidad ovulatoria. Esos deben ser nuestros objetivos, no solamente controlar. Pero todo esto, ese reseteo de que hemos hablado, puede estar simplemente relacionado con algo básico, que es bajar de peso principalmente. Como han visto, la mayoría de las pacientes se asocia a un tema de resistencia a la insulina y el peso. Por lo tanto, si estamos dentro de este grupo, de bajar de peso sería importante, pero sin excluir de las pacientes que no tienen sobrepeso o obesidad y determinar cuál es la real causa del problema. Pero no todo síndrome de ovario poliquístico debería ser tratado de la misma forma, a eso deberíamos llegar. Cosa que se hace, lamentablemente, se realiza un mal tratamiento en relación a estos pacientes. Es más grande de lo que parece. Y nuevamente, si digamos no pueden tratar adecuadamente, no pueden seleccionar adecuadamente el fenotipo o subtipo que vaya a tener su SOP, es mejor que la deriven, pero no hagan cosas que podrían traer daños importantes. Otra cosa que se hace también es mal utilizar los anticonceptivos orales. Están utilizando 2 o 3 meses y ya lo discontinúan y no debería ser tal. Mientras más largo sea el tratamiento, no quiero decir eternamente, pero mientras más largo sea, mayor predisposición a ese reseteo puede existir. Así que tomemos todo eso en cuenta. La menopausia, que también es otra fase importante que debemos tomar en cuenta. No se olviden, lo que yo quiero que tomen más en cuenta todo esto es no solamente el grado de amenorrea y demás que van a tener estas pacientes, sino la relación con el riesgo cardiovascular que estas van a llegar a tener. Y debemos ver y valorar desde un conjunto todo esto, porque el hecho de que las hormonas sexuales femeninas bajen completamente implica que todas las acciones que hemos visto previamente disminuyen. Por lo tanto, van a decaer completamente desde esta fase. Por lo tanto, desde las edades que ustedes tienen, mujeres, sería importante comenzar a realizar actividad física para que tengan memoria muscular y cuando lleguen a la menopausia no tengan problemas de metabólicos, vasculares y óseos sobre todo. Entonces hay que determinar qué trastornos menstruales podrían haber, si hay amenorrea, dismenorrea, hay un montón de datos importantes. Determinar dónde es el problema, si el problema es real ginecológico, si está relacionado también a la parte tiroidea, porque muchas veces el SOP o estos problemas menstruales pueden estar en íntima relación con alteraciones de la tiroides. Por lo tanto, si tengo patologías menstruales, también debería pensar en tiroides y tratar de resolver. El porcentaje de amenorrea primaria es mucho menor que una amenorrea secundaria y debemos tomar eso en cuenta. Siempre descartar embarazo.
Eso también no sé si ya lo comentamos en las primeras clases, pero lamentablemente nunca deberíamos confiar en una mujer. Por mucho que nos asegure de que no hay probabilidad de embarazo, y ustedes como doctoras también, aunque les perjuren, no sé, les digan de todo de que no están embarazadas, igual soliciten prueba de embarazo. Se van a llegar a sorprender muchas veces, y ahora que ya van a estar en internado, van a tener un poquito más de responsabilidad. Sobre todo ello deberíamos pensar en eso. No confíen en una mujer nunca. No lo tomen personal. Así que el tratamiento debe de darse dependiendo de la causa, puede ser farmacológico o no farmacológico. Algo importante también, mejorar el ambiente, mejorar la parte emocional, pensar en tiroides, que eso nos va a ayudar grandemente para poder solucionar estos problemas. Preguntas, dudas, algo que no esté claro. Yo tengo una pregunta. ¿Los anticonceptivos se pueden sustituir por inositol? Depende. El inositol se está utilizando, pero no hay estudios grandes. Al menos no he leído un estudio, es como última opción. ¿Sí? No me va bien con los anticonceptivos, no me va bien con los otros medicamentos, así que, a ver, lo utilizaré, así más o menos. Se está estudiando mucho sobre el inositol, pero no hay todavía algo que nos diga que realmente sirve y que podría sustituir el problema a los anticonceptivos orales. Así que particularmente yo no los utilizaría quitando los anticonceptivos. En primera opción, dependiendo la causa, sería utilizar anticonceptivos. Pero a veces entre dar y no dar podríamos